Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver partición y voy a tratar de ver cómo lo hacemos lo más resumido posible para que no se haga un video muy largo porque es un tema complejo y extenso. Lo que tienen que tener claro es que la partición es el acto por el cual se pone fin a la indivisión hereditaria. Ustedes lo vieron ya la semana pasada, estuvieron viendo indivisión hereditaria y como les expliqué ayer, la mera registración de la declaratoria de herederos o del de testamento no hace a la partición. O sea, tiene que haber el acto de partición, que ahora vamos a ver los diferentes modos de partición, y esa partición sí, como generalmente incluye bienes inmuebles, debe registrarse para que tenga efectos contra terceros. Pero digamos que el acto de la partición es el que pone cese a la indivisión hereditaria o a la comunidad hereditaria. Tiene un par de caracteres que son interesantes saberlos. Integral, es forzosa, es imprescriptible, declarativa y retroactiva. ¿Qué quiere decir? Integral es que la partición se debe hacer sobre la totalidad de los bienes de la herencia, sin perjuicio de que existen algunas excepciones que deben haber visto en división hereditaria, forzosa, y como vamos a ver más adelante. Después es imprescriptible, es decir, se puede solicitar luego, a partir del momento de que ya se hizo un inventario, ya hubo avalúo, denuncia de bienes, a partir de ese momento se puede pedir la partición en cualquier momento del proceso, luego de ese momento. Y es imprescriptible, o sea, no necesariamente hay un plazo para pedir la partición. Se puede solicitar en cualquier momento. Después vamos a ver que lo que existe es, conforme el artículo 2368, la prescripción adquisitiva de aquel heredero que poseyó para sí un inmueble que era de la sucesión y lo hizo a título de dueño, intervino el título y entonces después de 20 años va a poder pedir la prescripción adquisitiva de ese inmueble. Pero no tiene nada que ver con una cuestión de prescripción de la acción de partición. Y declarativa y retroactiva es porque son caracteres que van juntos, porque uno es la consecuencia del otro. Lo que hace es que se entienden como asignados esos bienes que se les asignó en la partición como asignados del mismo momento del fallecimiento del causante. Por eso se retrotrae a la fecha de la apertura de la sucesión y no es un acto constitutivo de derecho, sino que lo que hace es determinar la continuidad en cabeza del heredero de determinado bien, que era de propiedad del causante. Los legitimados para reclamar la partición obviamente son los herederos, que no cabe duda, que tienen derecho a que se le dividan los bienes conforme a su porción en la herencia. Los cesionarios, que ocupan el lugar del heredero cedente, con el mismo derecho del heredero. Los acreedores del heredero, que para poder ejecutar la obligación y cobrarse la deuda necesitan saber qué bienes, se necesita individualizar qué bienes le corresponden a ese heredero, porque no pueden ir contra la masa hereditaria. Lo que no, en cambio no tienen no pueden pedir la acción de partición los herederos del causante, porque ellos tienen, primero, que no necesitan la partición porque van contra toda la masa y aparte tienen preferencia con respecto a los demás acreedores. Los acreedores, como dijimos, y beneficiarios delegados pueden pedir esta partición por medio de la subrogación, porque se van a subrogar en los derechos del heredero. Sin perjuicio, por ejemplo, que el legatario puede reclamar su legado sin necesidad de la partición, pero los acreedores necesitan ir por la vía de subrogación. Después tenemos los herederos condicionales. La diferencia acá es que, por ejemplo, el que tiene una condición suspensiva, es decir, que hasta que no se cumpla esa condición no es heredero, no va a poder pedir la partición hasta el momento de que se cumpla esa condición suspensiva y sea heredero. Sin perjuicio de que se beneficie con la partición solicitada por los coherederos. Y el de condición resolutoria, que es heredero desde el mismo, o sea, es heredero hasta que se cumpla esa condición. Entonces sí puede pedir la partición, pero tiene que tener asegurado el derecho de quien lo va a sustituir. O sea, debe asegurar el derecho de quien lo va a sustituir como heredero. Obviamente la albacea está dentro de las funciones que le establece el código y los incapaces pueden solicitarla a través de sus representantes, ya sea madre, tutor, obviamente. La oportunidad, como les dije previamente, conforme al artículo 2365, es en cualquier momento luego del inventario y avalúo o denuncia de bienes. Recién luego de estos actos puede pedirse la partición en cualquier momento. Y después tenemos las excepciones, como vimos, los casos de indivisión forzosa, que ustedes ya vieron la semana pasada, que no los voy a repetir. Y el artículo 2365 habla de que el juez
puede, a pedido de parte, establecer un plazo de indivisión porque resulta, lo contrario puede resultar perjudicial para el valor de los bienes, o sea, en perjuicio del valor de los bienes, dice el código. O sea, un heredero puede manifestar a determinada situación, puede ser hasta que tenga que ver hasta con un momento político o económico, perdón, un momento económico del país donde los bienes están devaluados, por ejemplo, por decir algo. O sea, estas son cuestiones que tienen que verse y estudiarse en el momento en que se plantean ante el juez y fundarse. ¿Por qué se le solicita al juez que por un plazo se mantenga la indivisión? Como les dije antes, en los caracteres es una acción imprescriptible y dice el código en el artículo 2368 que la acción de partición no se extingue por el mero transcurso del tiempo, pero sí puede haber una prescripción adquisitiva de aquel heredero que, por ejemplo, continúa la posesión de un inmueble, porque hay herederos, como vimos ayer en la administración, que continúan la posesión porque continúan administrando y reconocen en los demás herederos que tienen derecho a esa propiedad. Pero está el heredero, por el motivo que sea, que no le reconoce el derecho a los demás herederos, interviene el título, se cree dueño de la cosa, ejerce como dueño y durante 20 años ningún otro heredero le impugna ni existen, todos los requisitos que exige la prescripción adquisitiva y puede luego de 20 años reclamar la propiedad de ese inmueble por prescripción adquisitiva. Pero no tiene que ver con una prescripción de la partición, ¿sí? Esto para que lo entiendan, lo diferencien. Después tenemos varios modos de hacer la partición. Tenemos la partición, puede ser total o parcial, si bien se debe realizar sobre la totalidad de los bienes como principio general. Puede haber una porción de bienes que resulte no partible porque no es beneficioso económicamente, entonces se puede partir sobre todos los bienes dejando a un lado cierta porción de bienes por ese motivo. Puede ser provisional o definitiva. Provisional en realidad es cuando a veces pasa que se da de hecho, incluso ni siquiera es que se establece, pero puede establecerse también en forma escrita, que los herederos se distribuyen el uso y goce de las cosas. Es decir, un departamento hasta que pongamos los papeles en orden y hay como una partición provisional. O sea, mientras tanto, hasta que se haga la partición definitiva, cada heredero tiene el uso y goce de determinadas cosas que generalmente coincide con la porción de la cual se les va a adjudicar en el futuro. Y después está privada, judicial y mixta, que esto es importante. Esta es como sería los modos más diferenciados. Privada está en el 2369, judicial en el 2371 y mixta no está regulada y ahora vamos a ver. Antes en el código anterior estaba regulada, en el nuevo código no está regulada. Aunque algunos doctrinarios entienden que, ahora vamos a ver por qué, se entiende como que existe la partición mixta en forma como tácita, digamos. Para que se dé la partición privada, tienen que ser todos capaces, estar todos de acuerdo y estar todos presentes, claramente. Es como, ayer creo que yo les expliqué cuando se hacía la denuncia de bienes, que luego de la denuncia de bienes y de ordenada la inscripción de la declaratoria de herederos, muchas veces los herederos van a un escribano y realizan la partición en forma privada, porque son, como digo, son todos mayores de edad, son todos capaces, están de acuerdo y están todos presentes. Y el código dice por el acto y forma que juzguen conveniente, o por el acto y forma que juzguen. Entonces, por un lado, si hay bienes inmuebles, sí o sí tiene que ser por escritura pública. Y el hecho de que diga por el acto y forma que juzguen hace que de ahí se deriva la opción de mixta, porque yo he presentado particiones privadas, o sea, particiones hechas en mi estudio, donde se reparten 2 o 3 hermanos, se reparten los bienes, y se presenta ante el juez para su homologación judicial. Pero esa homologación judicial es al solo efecto de poder inscribirse en el registro, o sea, no es que el juez forma parte de esa partición, ni toma decisiones, ni interviene, ni siquiera, como son todos mayores, ni siquiera analiza si la partición, si a uno se le dio más y a otro menos. O sea, lo único que hace el juez es homologarlo para poder inscribirlo judicialmente. Entonces hay una gran parte de la doctrina que dice que esta oración que dice por el acto y forma que juzguen habilita a la partición mixta.
Y también para que haya una partición privada, esto es importante, no debe haber oposición de un tercero con interés legítimo. ¿Quién puede ser un tercero con interés legítimo? Un acreedor. Porque ¿qué pasa? Yo puedo, en forma privada, somos 3 herederos, y uno de los herederos decir que solamente recibe dinero en compensación. Hay 2 bienes, se reparte un inmueble a un heredero, otro inmueble, y el tercer heredero dice que recibió, antes de ahora, generalmente se pone así en las escrituras, el dinero en compensación. Y el acreedor de ese heredero se queda sin garantía para cobrar su deuda. Entonces, ese acreedor tiene derecho a oponerse a esa partición. Si existe un acreedor o un tercero con un interés legítimo, la partición no se puede hacer privada y sí o sí tiene que hacerse judicial. En este caso, generalmente lo que va a haber es una nulidad de esa partición presentada en el proceso. Esa partición se puede modificar, rectificar. No es que esa nulidad, como vamos a ver, no es que automáticamente deja sin efecto la partición, pero sí va a haber que, es más, capaz ese heredero le paga al acreedor y se termina confirmando el acto de la partición y no se necesita modificar. Pero, en principio, se opone el acreedor. ¿Cuándo es una partición judicial? Bueno, en principio, con el caso que vimos, cuando hay un tercero que se opone a la privada, obviamente cuando no están de acuerdo los herederos, son 5 herederos, todos mayores, todos presentes, pero no se ponen de acuerdo, tienen que ir a una partición judicial, o cuando hay incapaces. Porque cuando hay menores o incapaces, debe intervenir el Ministerio Público, que debe controlar cómo se hace esa partición. Incluso en los procesos generalmente se le da vista al defensor de menores, se le deben entregar los valores, tienen que corroborar que al menor no se le esté, al menor o incapaz no se le esté quitando parte de la herencia. Bueno, se hace un montón de controles. Y su inobservancia, como dije antes, si se lleva una partición privada ante estos supuestos, va a acarrear la nulidad, que se puede luego confirmar, como le digo, saneándose las cuestiones por las cuales se solicitó esa nulidad. ¿Cómo es el procedimiento de la partición judicial? Bueno, ustedes van a ver desde a partir del 2373 y subsiguientes un montón de artículos que hablan de la partición judicial. El juez designa un partidor, o lo pueden designar los herederos si se ponen de acuerdo. Generalmente, si llegamos a esta instancia, es difícil que se pongan de acuerdo los herederos en designar en el partidor. Pero bueno, puede pasar. Y se puede designar uno o varios. Todo va a depender del monto del acervo hereditario o de la complejidad del acervo hereditario. El partidor tiene que ser una persona capaz. Y el código no habla de ninguna preferencia, abogado, contador, pero los códigos de procedimiento a veces establecen que tenga que tener cierto título habilitante, ya que muchos hablan de contador público, otros de abogado, o otros no dicen nada. Porque en definitiva lo que tienes que hacer es todo un inventario y cuentas y toda una formulación matemática. Porque ¿qué debe hacer este partidor? Y este partidor tiene que, una vez ya hecho, obviamente es designado una vez ya pasado el inventario y avalúo, y debe armar la masa partible. O sea, decir, ¿qué es lo que hay que dividir entre los herederos? Esto se llama masa partible. ¿Y qué es esto? Es todos los bienes, descontadas las deudas, y se establecen los valores, porque lo que tienen que hacer es una cuenta particionaria, como un inventario, pero ya más detallado, como un resumen de la sucesión, donde va a poner los bienes, el valor de los bienes, si hay bienes colacionados, si hay deudas, si hay, por ejemplo, los valores, y aparte las hijuelas que le corresponden a cada heredero. Es como todo como un asiento contable prácticamente. Y debe formar los lotes, decir, bueno, tenemos este bien, esta empresa, esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, tenemos este heredero que le corresponde un sexto, un tercio, un medio, pongámosle una sucesión compleja. Y bueno, y va a determinar y va a adjudicar. Ahora, en la realidad, a ver, el código dice que la partición en principio debe hacerse en especie, es decir, como principio general se debe, si se puede, distribuir los bienes de acuerdo al valor y las hijuelas, se debe hacer en especies. Y en caso de que esto no sea posible o se necesiten pagar deudas, recién ahí se accede a la venta y se distribuye el dinero. Y dice que ninguno de los copartícipes, dice el código, porque ya no son solamente coherederos, porque como vimos los legitimados para solicitar la partición no son solamente los herederos, ninguno puede exigir la venta. La realidad que en los años de profesión nunca tuve una sucesión como para decir sí. Generalmente cuando hay discusión, como les dije ayer, entre varios herederos, 2, 3 inmuebles, el juez
directamente ordena la venta por un tema, no sé si será que no se quiere inmiscuir, no quieren designar el partidor, pero el código establece eso, que se debe designar un partidor y que este partidor debe de como adjudicarle a las partes las diferentes bienes en conformidad a las hijuelas que armó. Ahora, también de común acuerdo y por unanimidad los coherederos o los copartícipes pueden decidir la venta de todo. O sea, siempre que sean todos mayores y estén todos de acuerdo, se puede partir como deseen. El tema es que no haya, como vimos, algunas o menores o algún tercero con algún interés legítimo que se oponga a eso. Después tenemos en el artículo 2375 la división antieconómica. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, que aunque los bienes se pudieran dividirse, si ello resultara antieconómico, para su aprovechamiento se va a establecer que se adjudique a uno o más de uno. Digamos como que también está el método de licitación, que después vamos a ver, pero en principio se va a mantener esa indivisión hasta que resulte económicamente rentable tanto para los herederos como para el bien en sí, porque puede ser un negocio. La atribución preferencial, tenemos del artículo 2380 al 2383. En el caso de la unidad económica, cuando el cónyuge o el heredero intervino en la formación o en la explotación, puede solicitar se le atribuya ese inmueble, esa unidad económica, que puede ser agrícola, comercial, industrial, artesanal, dice el código, porque es para continuar la empresa familiar. O sea, generalmente es preferible que la continúe, puede ser que la que mantuvo y estuvo al lado del causante fue la cónyuge y continúa el negocio, o uno de los herederos, y bueno, puede solicitar esa atribución preferencial. Y va a tener que pagar el saldo si supera el valor de su hijuela. Y esto también puede solicitarse entre varios, y si no quieren en forma conjunta, el juez va a determinar quién es el más apto para que se le atribuya ese inmueble. También pueden solicitar la atribución preferencial de la vivienda o el uso en locación. Puede ser que el causante estaba alocando la vivienda, entonces el cónyuge quiera continuar con esa locación. Y el código dice atribución de la propiedad o del derecho de locación del inmueble, que era su vivienda, o que era la explotación profesional. También de aquellas muebles o elementos de arrendamiento para un bien rural, también, que continúe la locación el heredero que estaba en explotación de ellos en conjunto con el causante, puede ser. Después tenemos un derecho que lo vimos un poquito en uniones convivenciales, que se diferencia obviamente, aparte acá se llama derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es una protección, que está en el 2383, es una protección habitacional del cónyuge supérstite. Y tiene determinados requisitos. Tiene que ser una propiedad del causante sin condominio con terceros. Puede ser un bien ganancial con el cónyuge, pero nada más. Pero no tiene que estar en condominio con terceros. O sea, con otro heredero o con otro que no tenga nada que ver con la herencia. Tiene que haber sido la sede del hogar conyugal, o sea, donde convivía el matrimonio. Y es un derecho que se ejerce de pleno derecho. O sea, desde el mismo momento del fallecimiento del causante. No necesita solicitarlo el cónyuge supérstite. Y es inoponible a los acreedores, o sea, los acreedores siempre tienen preferencia a cobrarse sus créditos. Es vitalicio y gratuito. Esto quiere decir que no se le puede reclamar un canon locativo a la cónyuge, y es vitalicio, o sea que solamente se extingue con la muerte, o se extingue por la renuncia expresa por escritura pública de la cónyuge supérstite. Pero no se extingue como se extinguía antes de la reforma por contraer nuevas nupcias. Y esto es apoyado por varios sectores de la doctrina que dicen que antes se le exigía al cónyuge supérstite elegir entre formar una nueva familia o tener una nueva relación afectiva y casarse, o quedarse con la vivienda. Entonces, hoy puede volver a casarse o volver a tener una unión convivencial y no por eso se extingue este derecho. Con diferencia con la unión convivencial que vimos, sí se extinguía con un nuevo matrimonio. Este vitalicio era de 2 años. Y en ese caso el conviviente no tenía que tener bienes o no tenía que tener vivienda o bienes suficientes para adquirir una vivienda, y también se extinguía si adquiría una vivienda. En el caso del cónyuge supérstite no importa nada de todo eso y no se tienen presentes esas cuestiones. Como vimos, bueno, el efecto es
declarativo y no constitutivo, porque no se constituye un nuevo derecho. La partición no constituye un derecho real de dominio. La partición lo que hace es un acto administrativo por medio del cual se continúa el dominio del causante al nuevo heredero. Si bien eso ya vimos que se hace de pleno derecho cuando se trata de herederos forzosos, la partición lo que hace es ponerlo en papeles. O sea que, y aparte que si es un bien inmueble se inscriba en el registro de propiedad y automáticamente va a quedar como continuador del dominio la persona a la cual se le adjudicó mediante partición el inmueble, y por eso se le entrega el título por el cual adquirió en su momento el causante. O sea, el título de propiedad de la persona a la cual se adjudica va a estar conformado por el título por el cual adquirió el causante más la partición que dice que se le adjudicó. O sea, más el acto de adjudicación, ¿sí? Pero el acto de adjudicación no es constitutivo de dominio. Eso es importante. Después, bueno, también habla de la nulidad del acto de partición, como vimos. Es un acto jurídico, o sea que en principio le caben todas las cuestiones, todas las nulidades que tienen que ver con los actos jurídicos, por vicio, error, dolo, violencia. Pero a la vez, si hubo algún error en la partición, se puede pedir una partición, dice ahí el código, se puede pedir una partición complementaria o rectificatoria, y modificar en el caso de que se haya hecho una partición donde se haya adjudicado más de lo que le correspondía a uno de los herederos. Después otra novedad es la partición por ascendentes, que se puede hacer el causante en vida, o sea, antes de morir, puede por donación o por testamento determinar cómo se va a realizar, o sea, adjudicarle ya los bienes a sus herederos. En realidad por donación es porque ya le dona en vida a cada heredero en función, hace una donación donde dice que, bueno, tiene tantos bienes, obviamente tiene que respetar las porciones, todo, y lo van a ver con más detenimiento y mucho más extenso en el material de lectura que se acompaña con la guía. Y después está la partición por testamento, que también puede el testador dejar establecido cómo quiere que se adjudiquen los bienes. Este tipo de partición, si bien vimos que la partición hace cesar la comunidad hereditaria o la indivisión hereditaria, en este tipo de partición en realidad no llegan a ser la comunidad hereditaria, porque como desde el mismo fallecimiento del causante, el causante ya había determinado la partición, ya sea por donación o por testamento, no llega a crearse la comunidad hereditaria, sin perjuicio de todas las impugnaciones y todas las cuestiones que se puedan plantear, porque yo sé que a veces me dicen, bueno, pero se hizo, obviamente hay un montón de cuestiones que pueden plantear los herederos y que en el proceso sucesorio, como vimos, a través de un incidente, y bueno, y se resolverá, pero es una opción que tiene el causante. Y después, como final, ven que el video se hizo un poco largo y les pido disculpas, pero es bastante extenso y se lo súper resumí. Tenemos la colación, voy a tratar de hacérselo súper resumido. Cualquier duda que tengan, léanlo en el material de lectura y me preguntan. Lo voy a hacer en 2 palabras. La colación es lo que busca es la igualdad entre los herederos legitimarios. ¿Qué hace? Si, por ejemplo, en vida el causante donó una casa a cada hijo, pero no puso nada, no dijo que tenía que ver con la partición, no los dispensó de colacionar, que ahora vamos a ver qué es, ni nada. Cuando se produce la muerte de esta persona y se va a la partición, esas donaciones se deben colacionar, es decir, deben traerse al proceso para ver que no se les haya entregado por donación más de lo que le correspondía conforme a su porción. Salvo que en la donación diga que se los dispensa de colacionar y que es una mejora. Ahora, si es una mejora, esa mejora no puede tampoco superar la porción disponible. Es decir, si hay hijos, no puede superar el tercio del cual podía disponer ese padre para entregarle esa donación. Siempre hablamos de donaciones al cónyuge o a los descendientes, ¿sí? Entonces, si le donó, y también, esto es importante, tanto el cónyuge tuvo que haber sido, o sea, al momento de la donación ya tenía que haber sido cónyuge. Si le donó antes de casarse, no corresponde donar. Esa colación no va a ir esa donación no va a colacionar. O si le heredó, por ejemplo, si le donó a un hijo que todavía no tenía el apellido, porque era un hijo que no había reconocido y lo reconoce posteriormente, o sea, al momento de la donación, no era un heredero presunto. Entonces, esas donaciones no son colacionables. Ahora, si en esas donaciones lo que donó es mayor a la porción que podía disponer,
lo que va a haber es una acción de reducción de esas, que a eso tienen que diferenciar. La acción de colación es para igualar a los herederos. O sea, no importa si se afectó o no la legítima, lo que se hace es traerla para ver que no se le haya entregado previamente, o sea, decir, por ejemplo, en la partición le corresponde 100.000 y ya se le entregó por donación 50.000, entonces se le va a entregar otros 50. Ahora, si por donación se le entregó 120, ese heredero va a deber 20 a los demás herederos, de los otros bienes. Entonces es para compensar e igualar. Ahora, la acción de reducción es cuando afecta la legítima, la porción disponible, es decir, que donó más de lo que podía disponer. Por eso, en el caso de que se diga que esa donación es como una mejora y no debe ser colacionable, si se le donó más de la porción disponible, ahí lo que ocurre es la acción de reducción, no la de colación. Espero que se haya entendido. Les pido por favor, si no cualquier cosa me preguntan. Eso es con respecto a la acción de colación. Y lo que hay el tema de qué valor se toma, porque claro, le donó un inmueble capaz hace 3 años y no tiene el mismo valor hoy. Bueno, el código, esto es interesante, dice que se debe tomar el valor de hoy, o sea, al momento de la partición, pero de cómo se encontraba el inmueble al momento de la donación, porque por ejemplo capaz el heredero le hizo un montón de mejoras. Bueno, eso no corresponde. Es decir, yo le entregué le doné un terreno y el heredero hizo una casa. Bueno, lo que se va a evaluar es el valor del terreno a la fecha de la partición, pero del terreno, no de una casa. ¿Se entiende? Y una novedad que agregó el código es la colación de deudas, que en realidad es una forma es como una compensación. Es el heredero que le debía, no sé, cierto dinero al causante y entonces se le dé cuenta de su hijuela. Esa deuda puede ser una deuda que tenía con el causante o una deuda que se originó en la indivisión, durante la indivisión. Bueno, cuando se reparten las hijuelas se le descuenta lo que debía al causante de su hijuela, como que le paga en ese momento. Bueno, creo que se hizo larguísimo el video, les pido 1000 disculpas, pero bueno, era un tema largo y espero se haya entendido. Cualquier cosa ya saben que pueden preguntar.